tema va a ser mi Rocky, apodado como el Quinquinito, mi Quinquinito. Ya es tiempo. Una de las cosas que aprendí a lo largo de mi vida y gracias a mis guías, es decir, a mis quinquinitos, porque hay mucha semejanza, tiene que notarse bastante en tan solo una cosa. Mayormente la gente lo nota viéndolo al momento, u otra gente lo ve en imágenes, quiero decir, comparando o en videos, donde un gesto, una mirada o movimiento, donde todo se ve que ellos están contigo al 100. Rocky. Él tenía 19 años y 6 meses. Era un perrito chihuahueño de cabeza de venado, noble, cariñoso, pero también latoso, por mi causa. Ha tenido mucha suerte. Hace poco, el último suceso que le pasó fue un perro un poco más grande que él y se vino por detrás de mí. No lo vi, obviamente. Y al momento lo mordió y no quiso dejarlo de morder sobre la pata trasera del lado derecho. Y yo lo golpeaba entre los pulmones y un poco más atrás, es decir, en el estómago. Esto lo digo porque ambos estaban en movimiento. Ni siquiera fui a darle un patadón para que realmente tuviera miedo al salir, pero bonito, bonito. Fue tanto la rabia que me puse a temblar y cuando lo soltó se iba corriendo Rocky y yo atrás de él. Por unos metros lo agarré y lo puse con la herida hacia mi lado, es decir, en mi estómago, para que la herida de sangre se detuviera. Iba corriendo hacia mi casa y como lo tenía agarrando con mis dos manos no podía abrir la puerta del portón. Me puse a gritar muy desesperado y mi papá me abre y le digo lléveme al veterinario. Y rápido nos fuimos y yo llorando y llorando, pero por todo, por la rabia, ira y pues mi bonito es mi adoración. Él encontró mi admiración. Esto sucedió en la etapa del COVID-19. Ya saben, el procedimiento, quiero decir, cubrebocas y desinfectarse las manos con gel antibacterial. Y lo bueno es que no lo cortaron ningún músculo, nada más la piel. Pero no podían operarle la herida, tenía que cerrarse por sí solo. O que se cicatrizara. Lo siento, aún tengo problemas del habla. Y ya estoy en eso. Y como estábamos diciendo, que teníamos que limpiarle las heridas 3 veces al día, lo más pronto posible. Y lo que tuvimos que ponerle fue el cono de la vergüenza, obvio, para que no estuviera lastimándose por el comezón que causa al estar cicatrizando la herida. Y con mi Quinquín casi y duraría 20 años a tan solo 6 meses, pero le dio un paro cardíaco por perder la vista completa de un ojo y del otro pues casi iguales, nada más veía figuras y lo que nos recomendó el veterinario fue que lo durmieran porque es muy doloroso ver a mi brother, en este caso mi Quinquinito. Y no tuvimos más remedio porque no quisimos dejarlo sufrir, porque claramente estaba sufriendo mucho y no era correcto dejarlo así. ¿Cómo? Pues dejarlo así sufriendo, no es correcto. Aunque sí duele, lastima y hiere verlo así. Y es en esa etapa que puede ayudar a entender los caminos de la vida. Es tan solo un mejoramiento sobre aprender, convivir, establecer un vínculo ante la adversidad, ante las enseñanzas que podemos observar, que todo nos puede distinguir la paciencia y saber cuáles son las distintas observaciones, tanto los puntos buenos y malos de tus cachorritos y saber cómo mejorarlos, bueno, al menos en mi camino. Y bueno, este temario es de mascotas, pero el lema se trata en general sobre todo y por todo lo que pasa en tu vida. Y con estos 19 años y medio tuve mucha experiencia, como en parte de los chihuahueños y como en general hacia las demás mascotas. Y bueno, en este videoblog les compartiré 4 puntos que ayudarán para hacer más duraderas las edades de tus perritos, o en general, siendo explícito con las mascotas. Y en otro capítulo otros más, porque en 19 años y medio no lo podré resumir en un solo videoblog. Número 1. Darle cariño amorosamente. Una manera para que ellos puedan convivir contigo o con las demás personas que viven en tu hogar sin tener miedo a que pueda suceder algo dañino entre las demás personas. La confianza es un punto que tienes que centrarte en que no hay malas interacciones entre tu mascota y de las demás personas. Pero la manera correcta es no invitar la violencia. Esos puntos o momentos en los que estás irritado o en momentos de hiperactividad, la paz se transmite, pero hay varias veces que algunas que no quieren que la paz sea confortable ante todo y todos. Y el ego, envidia, odio, ira son puntos notables, pero distintivamente se puede evitar esos momentos malsonantes. Guiarte por otros rumbos u otros caminitos, esos son los que pueden evitarlos. Y esto de lo que estoy hablando es de doble sentido. Piensa antes de actuar. Hay
Hay entrenadores de mascotas, desde disciplina hasta seguridad o protección familiar canina. Eso también ayudaría a estar completamente que tu compadre, es decir, tu mascota, tenga esa confianza al mostrárselo a los demás con las que más interactúan o interactúas. Aunque también con protección familiar canina no necesitas correa. Ellos saben el límite o todo que sea vital para ellos o cosas malas que ellos percatan que algo pudiera pasar y o estar atentos ante lo que ellos perciben. Número 2. Ser tan estricto sobre su comida. Sobre lo que me han comentado, dicho u otras informaciones en las redes sociales o en páginas web en las que me dicen que no es bueno darles de comer croquetas al ser horneadas o el punto central es que les quitan todos los puntos nutritivos que su mascota debe aportar para fomentar la salud tanto como la fuerza como tanto en los huesos y como en los músculos y en la vista para que no tengan problemas al ver, percatar y proteger u otros puntos que necesitan para estar sanos y fuertes. Y entonces lo que me han mostrado es que no necesitan las croquetas. Los veterinarios lo dicen por comercialización, no por causa de alivio, sino como se aumentarían las ganancias ante dichas empresas, negocios que no son realmente satisfactorios ante lo que están vendiendo. La durabilidad de la comida de los mascotas es el punto central ante todo, y cualquier croqueta causa alteraciones severas e interrumpir la duración de vida. Y entonces, ¿qué es lo correcto ante la comida de tus mascotas? Es buscar o ir con un nutriólogo veterinario. Es lo único y lo correcto que debo decir y explicar ante este punto. Cuando uno se inicia siendo sabio, tiene que entender que solo es un sentido en el que eliges, porque cuando uno está a punto de expandir contra la sociedad, no es lo que tenías en mente. A veces es asombroso, a veces es escalofriante, a veces no es como uno lo pensaba, o más o menos por ahí. Pero cuando tienes a una mascota, es responsabilidad que será ejercida en la etapa de madurez. Mayormente hay gente que se pasa por el otro capítulo, y esa era muy importante, aunque tampoco no estoy culpándolo, porque a veces a los padres no les gustan pues las mascotas o los gatos, canarios, etc. Y esto es muy importante en la etapa memorial del aprendizaje, cómo son las cosas, de qué están hechas las cosas, de qué están formadas las cosas y un punto estratégico sobre las etapas de maduración que a veces se les olvida darles sus nalgadas para que se enderecen sobre cómo fueron estas etapas de maduración, aprendizaje y cuáles son las referencias sobre estas etapas. Pues no puedo ser tan a detalle, lo único que puedo decirles es inténtalo, porque si no lo intentas no habrás vivido o no habrías puesto una palomita en tus listas imaginarias por ejercer o por iniciar o por continuarla hasta que sea una mascota razonable, lógica, etcétera, etcétera y etcétera. Y obviamente que no tiene que ser a golpes, simplemente tienes que mostrárselos que estás molesto de forma notable y explícita, y además ellos lo sienten y huelen esos notables sentimientos. Número 3. Aunque te muestre su hermosa y ternura mirada cuando estás comiendo, lo que les voy a decir es la verdad. No hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Bueno, cuando pongas sus ojitos mirando con tanta ternura, es solo por lo que huele y su imaginación atrae mucho a la interacción sobre probarlo, acabárselo y o cuando pone la cara de pregunta, ¿ya no hay más? O ¿y a mí? ¿No me vas a dar? Aunque a mí me enamoró mucho por esa tierna mirada, tan inocente. Pero siendo honesto, yo preferí cambiar sobre mí, no sobre él, porque sinceramente fue él quien me hizo noble, ante todo. Quiero ser más explícito. Bueno, él me hizo lograr el entendimiento sobre el enojo justificado, no maltratar una muy buena amistad duradera, aceptar y confrontar cuando uno puede y o debe. Pero la causa primordial por el cual incluí esto en la lista es porque a mi cuincuinito se le tapó una vena y creció y creció. Y bueno, no es exclusiva grasa. También es por comer cosas que no debía. Por ejemplo, comida procesada. Todo lo que comemos le ponemos sazonamiento a todo, tanto sea mucho sea poco, pero para ellos es mucho, excesivamente mucho, y es por el cual se le tapó la vena. Y cuando le dije eso a mi mamá, lo que me dijo fue: ¿y con qué ojos quieres que lo haga? Es decir, ¿con qué dinero lo pagamos? Y entonces le dije: con los suyos, es decir, con sus tarjetas que tiene aún activadas, pero no quiso y me molesté demasiado. Y luego
mi mamá me dice, esto fue después de lo anterior, ya pasando unos 3 o 4 años a mi cuincuinito se le puso un ojo gris, el ojo izquierdo, o dando a entender la referencia es que a mi cuincuinito se le estaba perdiendo la vista. Y hasta la última fecha que estaba vivo, mi cuincuinito ya nada más veía figuras, sin poder verme, pero sí escucharme. Y las últimas semanas lo sentía estresado porque no podía caminar, obviamente, a causa de los problemas de la vista, y se caía una y otra vez. Pero en la enseñanza que me otorgó fue que nunca te rindas. Tantas veces que lo intentes, alguna te va a salir bien. Lo primordial es seguir sin justificar las culpas que llevas en tu pasado. Y obviamente que lo ayudaba a caminar, y fue entonces donde iba a hacer un carrito de ruedas con puntos que le otorgaría sentir que por ese punto estaba bloqueado. Y las últimas semanas lo sentía estresado porque no podía caminar, obviamente a causa de los problemas de la vista, y se caía una y otra vez. Pero en la enseñanza que me otorgó fue que nunca te rindas. Tantas veces que lo intentes, alguna te va a salir bien. Lo primordial es seguir sin justificar las culpas que llevas en tu pasado, y obviamente que lo ayudaba a caminar, y fue entonces donde iba a hacer un carrito de ruedas con puntos que le otorgarían sentir que por ese punto estaba bloqueado y tenía que buscar la manera de encontrar. Es la manera de acorde en mi situación cómo hacerme distinguir con puntos estratégicos para empezar a distinguirme. Eso es lo que sucedió. Me dolió, pero un punto muy fuerte es que la vida siempre habrá veces que no pensamos qué haría sin él o ella, animalito, persona con mucho cariño que le teníamos. Pero es ahí donde las interacciones crecen y aumentan. Y todo lo que les digo es como lo pienso. Las interacciones nos forman instantes, y lo único que les deseo es un punto estratégico del dar vida a la vida, indefinida el punto central o doble sentido. Todo lo que les digo puede ayudar a tener mucha más durabilidad de vida con tu mascota. Pero siendo honesto, cada vez que veo los recuerdos de mi cuincuinito lloro, aparte de que siempre he sido un chilletón, porque ya no puedo tocarlo como antes, es decir, acariciarlo, darle sus besitos, sus cariñitos, entregarle cariño y adoración es mi conmoción. Las interacciones que tuve con él fueron parte de mi desarrollamiento y guía para dar una idea sobre la paciencia, la manera de interaccionar con él. La alegría que te traen es muy fuerte y real. Las causas por que lloro es porque lo extraño mucho. Otra es porque ya no lo saco al parque, ya no juego con mi cuincuinito, con la pelota, ya me calienta mis pies cuando está acomodado entre los mismos. Pero siendo honesto, cada vez que veo los recuerdos de mi cuincuín lloro, aparte de que siempre he sido un chilletón porque ya no puedo tocarlo como antes, es decir, acariciarlo, darle sus besitos, sus cariñitos, entregarle cariño y adoración es mi conmoción. Las interacciones que tuve con él fueron parte de mi desarrollamiento y guía para dar una idea sobre la paciencia, la manera de interaccionar con él. La alegría que te traen es muy fuerte y real. Las causas por que lloro es porque lo extraño mucho. Otra es porque ya no lo saco al parque, ya no juego con mi cuincuinito, con la pelota, ya no me calienta mis pies cuando está acomodado entre los mismos al estar en tiempos de frío. Siendo honesto, cuando ya no habrá un mañana en nuestras vidas, son cosas que uno piensa, y si lo hubiera hecho así, todo se resolvería, pero no es cierto, porque todo cambiaría. Por una cosa, movimiento o conversación pudiera cambiar el rumbo. Número 4. Espontáneamente hace cosas alocadas, chistosas y también impactantes. ¿Y quién lo diría? Que gracias a estas acciones mi mente y mis metas cambiaron gracias a ellas o a ellas. Cuando uno está triste o cuando tenemos problemas en los cuales no encontramos la salida de ese problemón, al sacarlos al parque, en ese entonces uno empieza a reflexionar, pero desde los sucesos en los que la niñez siempre había dudas y toda esa etapa dudosa, y en ese entonces nuestro subconsciente nos da el resumen de que todo inicio tiene su final, pero lo más importante es guardar o memorizar también el acontecimiento, por lo cual los buenos y los malos sucesos te dan o te dieron o hasta te darán mayormente una experiencia que tu aprendizaje pudo alcanzar por las visiones reales que lograste. Este punto es de sí o sí. Los domingos quizás no, muy raro de hecho, pero de lunes a sábado tienes que sacarlos entre 1 o 2 veces al día, porque también depende de qué tanto los quieres, cómo está la temperatura, quiero decir el frío
frío también se acostumbran a eso. Y mi Mariami encontró un líquido en el que al ponerlo en un punto específico es ahí donde mayormente hará o harán sus necesidades. ¿Y a qué se refiere sobre este tema? Ya más a fondo. Bueno, en sí lo que aprenden en primera etapa al ser cachorritos o adultos, y no importa si son adoptados de ambos lados, es decir, desde cachorros a adultos, siempre hay movimientos, señas expresivas o de algún acto simbólico para la mascota o de algún acto simbólico para que la mascota sepa a lo que te refieres y de igual manera, pero ese tipo de lenguaje son específicos. Por ejemplo, cuando mis padres me dicen a mí vámonos, ellos al instante se ponen ansiosos por salir al parque o ir con mi abuelita o ir a otro parque más grande para dejar sus aromas a largo plazo. Y lo demás son partes que uno va formando. Por ejemplo, siempre al sacarlos es indispensable con una correa de pecho, no la del cuello, porque así podrás detenerlo ante la mayoría de los malos actos que las demás sociedades causan. U otro motivo es la falta de enseñarle el autocontrol sin necesidad de que lo menciones. Quizás piensan que está caro o el lugar está lejos, quizás sí, pero es mejor que la mascota se cuide ante estos tipos de malos actos como los de él o al intentar cuidarte, pero él no es un super perro, o sea, sí, pero ya con seguridad, autocontrol, percatez y más que todo proteger a quien le demuestra el verdadero amor. Todos estos detalles son por experiencia. Cuando nos lo trajeron, él fue uno de los primeros en mi colonia y más siendo un chihuahueño cabeza de venado. En el parque, mientras mi Mariami regaba las matas, él daba rondas y verificando si ya dejó el aroma nativo, macho alfa primogénito. Todos estos detalles son por experiencia de las mascotas en nuestra familia. Bueno, él que quiso quedarse con nosotros hasta el fin de su larga vida, o sea, 19 años y 6 meses, fue lo que logramos conservar ante muchas experiencias, tanto buenas y malas. Pero ese mi cuincuinito y también mi gorda, doy muchas gracias indefinido por la persona en que soy y solo ustedes serán las personas que me conocerán bajo estos videos que compartiré aquí en YouTube. Un tip para que los recuerdos con él o con ellos sean eternos. Lo que les recomiendo es un álbum de recuerdos. Y si no tienes tanto tiempo como para imprimir o comprarle álbum, pues yo lo hago en Google Fotos. Ahí grabé fotos, videos, animaciones y no estoy pagando por eso. El chiste o el por qué lo hago ahí y por no imprimirlo, porque en cualquier lugar o momento puedes verlo, cómo fue desarrollando gracias a esa etapa, cómo me veo. El chiste o el por qué lo hago ahí o por no imprimirlo, porque en cualquier lugar o momento puedes verlo cómo fue desarrollando gracias a esa etapa. Como me veo hoy, yo reflejado a él. En el celular, laptop o tablet podrás verlos cuando quieras. ¡Esta historia continuará! Pokémon, tienes que atraparlos ya. Nuestro destino así es. Mis cuincuinitos y yo, cabezón. ¡Atrápanos ya! Mis cuincuin. Nos vemos en la siguiente.